de todos los temas que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad. Va a tener una mirada más macro de la pobreza y desigualdad en Argentina, en el contexto de los últimos 40, 50 años, con alguna, digamos, alguna comparación de lo que pasa en otros lugares del mundo, y después focalizando cómo esto fue impactado por la pandemia que tanto impacto está generando este año. Después vamos a tener la participación de Luis, ¿no? Héctor Luis, ¿no? Héctor Luis Adriani, que es director del Centro de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, profesor y licenciado en Geografía de la Universidad de La Plata, investigador categoría 1, profesor titular de Geografía Económica de la República Argentina, director de proyectos de investigación, director de proyectos de extensión, y Luis nos va a poner foco en el tema del contexto territorial de La Plata, ¿no? Un estudio que está haciendo la universidad sobre la caracterización de los barrios populares de La Plata. Cuáles son algunas cuestiones vinculadas con las principales privaciones que tienen las familias que habitan en esos barrios, ¿no? Nosotros a veces pensamos en La Plata y pensamos en La Plata como la ciudad capital, como la ciudad del centro, pero a menos de 10 cuadras del centro empieza a haber barrios populares con muchísimas vulnerabilidades, ¿no? Que viven miles de familias, como nos va a comentar Luis. La universidad está trabajando, articulando también y poniendo referentes y articulando conocimientos y tratando de articular acciones en los distintos barrios a través de los comités de crisis municipales o populares que se organizan, y Luis nos va a hablar de ello, ¿no? Vamos a tener una mirada macro de Leonardo y después Luis nos va a hablar de una mirada territorial en el foco de La Plata, con una mirada, digamos, de cuáles son las principales vulnerabilidades que tienen estos barrios populares y después cuáles son las principales problemáticas que surgen en este contexto de la pandemia. Y por último va a exponer el decano de esta facultad, ¿no? Eduardo De Giusti, magister Eduardo De Giusti, decano de la facultad, anteriormente fue secretario académico, antes fue secretario de posgrado y de investigación de esta facultad, con lo cual tiene un conocimiento total, cabal, de todas las esferas de la facultad y gestionando la misma de distintos lugares y ahora como decano, ¿no? Profesor ordinario, investigador, está dirigiendo proyectos de investigación vinculados con el tema de la gestión de la educación superior. Así que bueno, Eduardo nos va a hablar de la responsabilidad social que tiene la universidad en este contexto, ¿no? ¿A qué tipo de sociedad nos comprometemos? Y cuánto de ese compromiso es una declaración o cuánto de ese compromiso tiene que ser una acción concreta que de distintas esferas, todos los actores universitarios, tenemos que desempeñar, ¿no? Así que creemos que tenemos un panel muy interesante, ¿no? La dinámica que planteamos es que cada panelista tendrá aproximadamente unos 30 minutos y digamos, los participantes podremos ir haciendo alguna pregunta por el chat que vamos a formular en forma oral cuando termine la exposición de cada uno, o ustedes podrán formular en forma oral esa pregunta u otra abriendo el micrófono después del espacio de exposición de cada panelista. Agradecemos la participación, ya se sumaron varios más, y bueno, le damos la palabra a Leonardo. Esta charla la vamos a grabar también, no sé si Fran lo hiciste ya, para que en todo caso alguno después podamos ver cómo puede acceder a la misma en forma sincrónica. Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Estoy viendo de poner la presentación. Un segundo. A ver si esto funciona. ¿La pueden ver? Hola, ¿la pueden ver? Sí, sí. Sí, Leonardo. Bien, perfecto. Buenísimo. Entonces, arranco. Bueno, déjenme a ver si puedo ver alguno, porque lo tengo de una forma que solamente veo la pantalla y es muy impersonal, pero bueno, vamos así nomás.
Avísenme cualquier... Tenés un botón para vernos, pero no sé cuál Sí, es. sí, siempre, de hecho lo uso siempre por alguna razón, esta vez, a ver, ahí vamos, sí. Ahí estamos, ahí veo, a 2 o 3, muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto, por la generosa presentación que hizo Ricardo. Muy agradecido de participar en esta jornada. Gracias a todos, que son muchos, por la presencia. Y es un gusto para mí colaborar en estos debates que organiza la Facultad de Ciencias Económicas y en particular el programa de Ética para el Desarrollo, un programa muy importante dentro de la facultad que he tenido el gusto de colaborar en varios años. El título de la charla es bastante pretencioso, indica la temática general que voy a tratar, pero no esperen grandes novedades o grandes precisiones, es simplemente indicativo del tema que voy a tratar. Voy a aprovechar la temática de la charla para comentarles y vincular 3 o 4 investigaciones que hemos hecho y que estamos haciendo sobre estos temas, sobre pobreza, sobre pandemia, en el CERLAS, en el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la facultad. Entonces, empecemos. Primero, una aclaración. ¿Funciona? Ahí va. Bueno, primero una aclaración importante, una aclaración conceptual importante. La pobreza es un problema multidimensional y es un problema complejo. Por limitaciones de tiempo, dado que voy a hablar nada más que media hora, voy a tomar la versión más sencilla de pobreza, que es la pobreza de ingresos. Y prácticamente todas las estadísticas e indicadores que voy a mostrar hacen referencia a la pobreza de ingreso, aunque sabemos, Sen, quien es uno, lo mencionó Ricardo, es una de las personalidades más importantes en economía, en filosofía y en ciencias sociales que ha tratado el tema de pobreza, por supuesto nos aclara que la pobreza es mucho más que simplemente la carencia de ingresos. Pero de vuelta, por límites en el tiempo, me voy a referir a la pobreza como carencia de ingreso, como insuficiencia de ingreso. Voy a comenzar por un gráfico, voy a hablar primero sobre la pobreza antes de la pandemia. ¿Sí? Así que los gráficos que voy a mostrar ahora y los comentarios que voy a hacer ahora terminan en 2018. Les voy a hablar sobre la pobreza durante la pandemia y después voy a decir algo sobre las perspectivas futuras. Pero primero hablemos un minuto sobre la pobreza antes de la pandemia. Y voy a comenzar con un gráfico frustrante, es quizás el gráfico más elocuente del fracaso argentino. Es el gráfico que muestra la tasa de pobreza en nuestro país, la proporción de personas debajo de la línea oficial de la pobreza. Estas son estadísticas en parte oficiales que publica el INDEC, pero como ustedes saben, el INDEC ha cambiado la metodología de medición de la pobreza muchas veces en las últimas décadas, así que hay que trabajar con los datos del INDEC para producir una serie más o menos comparable, y eso es una de las actividades que hacemos en el CERLAS, así que esta serie que están viendo es de alguna manera de elaboración propia, pero con datos de la EPH del INDEC. Más allá de los datos, de dónde vienen, el gráfico es otra vez muy elocuente del fracaso argentino. La pobreza, estoy hablando antes de la pandemia, de hecho antes de la crisis 2019, la pobreza en 2018 era 32%. Ese es un número semejante al de 25 años atrás, superior al de comienzos de la democracia, superior al de 40 o 50 años atrás. Hace varias décadas que la proporción de personas debajo de la línea de pobreza en Argentina no baja del 20%. Y naturalmente que esto es un fenómeno, un hecho enormemente preocupante y frustrante, pero lo es más cuando uno lo compara con el resto del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado en el resto del mundo? Bueno, en el resto del mundo no pasó eso. La pobreza en el mundo bajó. Esta es la tasa de pobreza en el mundo en desarrollo, medida de una manera un poquito distinta a la Argentina, así que no miren exactamente los números que están en el eje vertical, pero miren sí
la curva es descendente. La tasa de pobreza en los últimos 30 años en el mundo en desarrollo cayó alrededor de 95%. Y es verdad que parte es explicado por China, pero también es verdad que en la gran mayoría de los países del mundo, en países en desarrollo del mundo, la pobreza hoy es inferior a la pobreza hace 10 años, 20 años o 30 años atrás. Si uno se restringe a América Latina, la conclusión es semejante. Esta es la tasa de pobreza en América Latina, utilizando una línea de pobreza equivalente a la Argentina. De manera que este número que está acá, 55,3, es comparable al 32% que mencioné antes, que era la pobreza en la Argentina antes de la crisis y de la pandemia. La foto nuestra de Argentina es mejor que la de América Latina, 32% de nuestra pobreza es bastante inferior a 55,3% de la pobreza promedio en América Latina, pero la película es muy diferente. Hemos visto la película en la Argentina, incremento de la pobreza hoy superior a la de hace 30 años, 40, 50 años atrás. La película de América Latina es diferente, la pobreza con sus subidas y bajadas, pero en general ha tenido una tendencia decreciente. La pobreza hoy en América Latina es significativamente menor que hace 25 o 30 años. Por supuesto que es enorme. 55% de pobreza en nuestra región es un número gigantesco, que da una idea de todo lo que hay por avanzar, pero lo cierto es que la pobreza ha caído, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está detrás de ese aumento muy frustrante de la pobreza en la Argentina? Y las razones detrás de los cambios de la pobreza en Argentina o en cualquier otro país o en el mundo no son sencillas, son múltiples, son variadas, son controversiales. Como yo no tengo la respuesta, si la tuviera sería difícil explicarla en pocos minutos. Es un tema naturalmente de debate, controversial. Pero para avanzar en esa dirección, uno esquemáticamente podría pensar a los cambios de la pobreza, podría tratar de entender esos cambios de la pobreza, como provenientes de dos factores, que llamamos el crecimiento económico y la distribución o la desigualdad. Si uno piensa en una torta, la pobreza es que hay ciertas porciones que son muy chiquitas, ¿sí? Digamos que generan hambre en las personas que tienen esas porciones. ¿Cómo es que podemos disminuir la pobreza? Bueno, básicamente vía estos dos canales. Uno es vía crecimiento, aumentando el tamaño de la torta. Quizás el reparto de la torta sea semejante, pero como el tamaño es más grande, esas pequeñas porciones son un poco más grandes y por lo tanto alcanzan quizás a saciar el hambre de las personas que le corresponden esas porciones. Esta es la vía del crecimiento económico como forma o como factor detrás de un fenómeno de reducción de la pobreza. La otra vía es la distribución, lo que llamamos el reparto de la torta. Quizás la torta es semejante, pero está repartida de forma tal que las pequeñas porciones ya no son tan pequeñas y entonces la pobreza baja. De manera que uno puede entender de vuelta la caída en la pobreza en un país como producto de estas dos fuerzas, de crecimiento económico y de reducción de la desigualdad. Y de la misma manera uno puede entender el aumento de la pobreza en algún otro país, sería el caso de Argentina, como fallo en estos dos factores, falta de crecimiento económico, falta de un mejor reparto de la torta. Y esto efectivamente es lo que ha ocurrido en la Argentina. Vamos a comenzar por el segundo factor y después movernos al primero. Este gráfico muestra la distribución del ingreso, la desigualdad en la distribución del ingreso. Una manera usual, como hacemos esto los economistas, es utilizar un indicador que se llama coeficiente de Gini, que va entre 10 y 100. Cuanto más es el valor, está indicando que la desigualdad es más alta. Más allá de sus subidas y bajadas, la desigualdad hoy en la Argentina es semejante a la de 25 años atrás, y otra vez es superior a la de comienzo de la democracia y es superior a la de 40, 45, 50 años atrás. De manera que no ha habido para nada avances en términos de ese segundo factor. Pero puede ser que aún con una distribución estable, sin muchos cambios, incluso siendo un poco más desigual, la pobreza caiga si el tamaño de la torta aumenta mucho.
sí, el crecimiento es importante. ¿Ocurrió eso en Argentina? Bueno, todos sabemos que no. Y este es el segundo factor del fracaso argentino en términos de pobreza, es la falta de crecimiento económico. Lo que observan en la línea en rojo es el PBI per cápita real entre el año 74 y el año 2018. Argentina creció al 0,7% anual, una tasa de crecimiento muy, muy baja. Hagamos acá un ejercicio para tratar de entender la importancia del crecimiento como motor en la reducción de la pobreza. Pensemos qué hubiera pasado, cuál sería el PBI per cápita hoy en la Argentina si Argentina hubiera crecido en lugar de al 0,7% anual, como lo hizo, al 1,4%, que es la tasa de crecimiento de América Latina en ese periodo. Es una tasa de crecimiento bastante mediocre, pero supongamos que Argentina creció a esa tasa del 1,4%. ¿Cómo sería el PBI hoy? Y hoy quiero decir siempre 2018, antes de la crisis. Bueno, el PBI per cápita, si Argentina hubiera crecido como América Latina, no demasiado, pero al menos como América Latina, el PBI per cápita en el año 2018 hubiera sido 52% mayor. Imaginen, una torta 52% más grande que la que tuvimos efectivamente en el año 2018. Si el reparto de la torta hubiera sido el mismo que en el año 2018, una torta 52% mayor, ¿cuánto implicaría de pobreza? Perdón, la pobreza, la respuesta es 14%. O sea, 14% en lugar del 32% que tuvimos en el año 2018, es la pobreza que, en teoría, detrás de esto hay muchos supuestos, pero en teoría podríamos haber tenido si Argentina hubiera crecido de manera bastante mediocre, pero como América Latina. Si Argentina hubiera crecido un poco más, como por ejemplo lo hizo Chile, entonces el PBI per cápita en el año 2018 sería 135% mayor que efectivamente tuvimos, y la pobreza en ese caso podría haber sido 6% en lugar del 32%. Son números que ilustran el fracaso de crecimiento de la Argentina, pero cómo ese fracaso de crecimiento ha sido un factor vital para tratar de entender el fracaso en términos de reducción de la pobreza de nuestro país. De hecho, uno puede hacer algunos ejercicios un poco técnicos, y lo que en general encuentra es que efectivamente el efecto crecimiento ha sido el más relevante para entender los cambios de la pobreza, no solamente en Argentina, sino en América Latina o en el mundo. Un gráfico más para tratar de acentuar este punto es este que vemos acá. En rojo está el PBI per cápita de la Argentina entre el 83 y el 2018. Acá, a propósito, voy a ignorar un periodo, después lo voy a poner, pero miren la línea en rojo, esa es la evolución del PBI per cápita, es el tamaño de la torta, cómo ha ido cambiando el tamaño de la torta en la Argentina, y en celeste está la tasa de pobreza. Lo que pueden ver es que los gráficos son casi en espejo. Cuando el PBI se desploma, la pobreza aumenta. Cuando el PBI crece, la pobreza cae. Cuando el PBI se estanca, la pobreza se estanca. ¿Sí? Nada es determinístico en economía, pero hay una correlación muy grande entre la evolución del PBI per cápita, el tamaño de la torta, el crecimiento y la evolución de la pobreza. ¿Es esta relación perfecta? ¿Siempre ocurre una cosa, ocurre la otra? No, como dijimos recién, nada es determinístico y hay excepciones. En el caso argentino, por ejemplo, tenemos una excepción muy importante que fueron los 90. Un periodo en donde la torta aumentó, el PBI per cápita creció, pero aumentó tanto la desigualdad, el reparto se hizo tan regresivo que aún en un contexto de incremento del PBI per cápita, la pobreza aumentó. Pero más allá de esos periodos excepcionales, la correlación, el vínculo entre PBI per cápita, crecimiento y pobreza es muy estrecho. Ahora, los gráficos que yo les mostré son gráficos que son para el total de Argentina, pero uno podría hacer esos gráficos para distintos territorios y la evolución es muy semejante. La película de la pobreza en la Argentina es muy parecida dependiendo, independientemente del territorio, al menos de grandes territorios, provincias o grandes aglomerados urbanos. La película es semejante, pero no las fotos. Las fotos son muy diferentes. Como seguramente va a contar Luis, las privaciones no están distribuidas uniformemente en el territorio. La pobreza tiene un componente geográfico importante. Y acá meto
algunos resultados de otro proyecto que hicimos en el CEDLAS, esta vez junto a la UCA, junto a CIPEC y UNICEF, para mapear la pobreza crónica en la Argentina. Definimos un hogar como pobre crónico si, dadas las características de ese hogar, es altamente probable que ese hogar sea pobre, pobre por ingreso, sea pobre hoy y haya sido pobre en todos los momentos del pasado. Así que construimos estos mapas de pobreza. A ver si esto me funciona. Esperen un segundito. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es, ahora estoy metiendo en internet, este es el mapa que está subido a la web de la pobreza crónica con una definición territorial. Así que me estoy acercando como para ver la ciudad de La Plata o el área de la ciudad de La Plata. Este es el mapa que tenemos para todo el país. En cada vez que se van acercando en el mapa, lo que les va marcando acá a la derecha es el total de habitantes del área. Leo, sí. No se llega. perdón, no se ve, no, tenés que compartir el mapa, internet. Bueno, vamos a hacer una cosa para evitar eso. Por ahí te conviene cortar, si no, dejar de compartir, ponerte la pantalla de internet de tu computadora y volver a compartir. No, vamos a hacer esto. Esperen un segundo. ¿Esto lo pueden ver? Sí. Muy bien. Entonces, no nos vamos a meter en internet, pero le voy a mostrar una captura de pantalla. Esto lo ven, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, todo lo que les conté antes, imagínenselo. Es una página web para hacer más rápido, para no meternos y perder mucho tiempo. Entonces, imagínense que se pueden meter en un mapa tipo Google Maps y lo van agrandando, lo van achicando, y ese mapa les va diciendo, va pintando en diferentes colores, como ven ahora en esta pantalla, las distintas áreas censales, pequeñas áreas censales. Entonces, con distinto color van a ver áreas censales en verde, que son áreas censales con poca pobreza crónica, y con un color rojo, y después toda una variedad en el medio, con color rojo están las áreas de muy alta pobreza crónica. Entonces, esa es básicamente la idea. Los invito a mirar esa página web y a encontrar información, ya les digo, para toda la Argentina. Está toda la Argentina mapeada con este ejercicio de pobreza crónica, no solamente a nivel de provincia, sino a nivel de municipio, y no solo de municipio, sino de áreas censales, unas pocas manzanas. La pobreza rastreada de manera territorial hasta unas pocas manzanas. Bien, pero seguramente sobre esto, y focalizado en el caso de La Plata, va a hablar Luis, así que lo voy a dejar. Entonces, hablé sobre la pobreza antes de la pandemia. El ejercicio que les acabo de mostrar es un ejercicio que hicimos antes de la pandemia, lo terminamos hace un año, aunque recién lo subimos a la web porque había que terminar algunos detalles técnicos, pero refleja la situación de pobreza crónica territorial antes de la pandemia. Así que mi segundo punto es, bueno, pero ahora estamos en una situación distinta, ahora estamos en una situación de pandemia, ¿cómo es la pobreza hoy? El INDEC ha publicado hace poco tiempo las estadísticas sobre pobreza en el primer semestre del año 2020, y en lugar de 32, que es el número que les mencioné antes, era el número para el año 2018, el valor ha aumentado mucho. Es aproximadamente 41%, es el último número que publicó el INDEC. Lo cierto es que el INDEC junta la información de un semestre entero, y ese 40,9 es el número del primer semestre, pero ustedes saben, el primer semestre se divide muy claramente en dos trimestres. Un primer trimestre normal, de enero a marzo, y un segundo trimestre, sí, bajo los efectos de la crisis sanitaria. De manera que este 49 es un promedio de sin pandemia y con pandemia. Lo que nosotros hicimos es un ejercicio sencillo de tratar de calcular la pobreza en esos trimestres. Por esto no son estadísticas oficiales del INDEC, pero sí son estadísticas nuestras basadas en información oficial, que nos permite recalcular la pobreza ahora por trimestre en lugar de por semestre, y lo que encontramos que ese 40,9 es el producto
de dos números, un 34,6 en el primer trimestre de 2020, que situaba la pobreza más o menos en el mismo nivel que venía en 2008 y 2009, pero luego el segundo trimestre en 45. Así que la pobreza entre abril y junio no fue 32 como venía siendo, no fue 35 como en el año anterior de crisis, sino tampoco 40 como reportó el INDEC para el semestre, sino 45, digamos, un número súper alto. ¿Cómo es ese número en el contexto de los números que mostré antes para la historia argentina de los últimos años? Este 45 está acá. Si nos vamos para atrás, este 45 no es el récord, no es el máximo nivel de pobreza que ha tenido la Argentina, pero se acerca peligrosamente a los dos periodos de máxima pobreza que coinciden otra vez de manera esperable con las dos crisis macroeconómicas muy fuertes que tuvo la Argentina, que son la crisis de la hiper, 88, 89, 90, y la crisis de 2001, 2002. Estamos todavía un poco por debajo de los picos esos, pero estamos en una situación solamente superada por esas enormes crisis macroeconómicas. Otra vez la pregunta es ¿por qué la pobreza aumentó tanto? Y uno puede pensar otra vez en estos dos factores, en el factor crecimiento y en el factor desigualdad, en el tamaño de la torta y su reparto. El fuerte aumento de la pobreza es naturalmente en gran parte resultado de una torta mucho más chica, de que estamos en una recesión gigantesca. O que ha ocurrido en particular una recesión gigantesca. Este es el estimador mensual de actividad económica. Fíjense que esta es la caída, esto es como una especie de PBI, pero calculado de manera un poco más restringida. Fíjense que esta es la caída en el segundo semestre de 2018, con la gran crisis económica que se inició en ese momento. Esto es 2018-2019, y a partir de acá cae tremendamente la actividad económica a partir de marzo de este año. De manera que, fíjense, o sea, todos sabemos que cayó, pero fíjense que la escala es increíblemente grande. O sea, la torta se redujo enormemente y eso está en gran parte detrás de ese enorme aumento de la pobreza. Pero no solamente la torta se redujo, sino que aumentó la desigualdad. Y aumentó la desigualdad porque el impacto de la pandemia y de las medidas de aislamiento fue muy asimétrico. Y acá entró un poco con otro trabajo que hemos hecho dentro del CEDLAS, donde nos preguntamos cuán simétrico o asimétrico ha sido el impacto de la cuarentena. Y para eso lo que hacemos es tratar de rastrear entre las ocupaciones de las distintas personas cuáles son más fáciles de continuar en un contexto de aislamiento y cuáles son más difíciles de hacer. Entonces hicimos un ejercicio hipotético, esto no reproduce la realidad, pero sirve para entender parte de la realidad, un ejercicio hipotético que dice, bueno, si el ingreso cayera para las personas que no pueden hacer teletrabajo y no tienen la protección de un empleo formal, bueno, ¿cuál sería el impacto sobre sus ingresos laborales y finalmente sobre la pobreza y la desigualdad? Y la respuesta es, ese impacto sería asimétrico. Obviamente los ingresos caerían para todos. Acá están los percentiles de la distribución del ingreso. Acá es la gente con ingresos laborales más bajos y esta es la gente con ingresos laborales más altos. Los números que aparecen vinculados con esta línea en azul es el cambio proporcional en el ingreso laboral. ¿Cuánto cae el ingreso laboral producto del aislamiento? Y lo que uno observa es que estas caídas son mucho más grandes acá que acá. Cae para todo el mundo, pero muchísimo más para la gente en los percentiles más bajos. Este gráfico muestra el ingreso laboral. Después lo que hacemos es repetir el análisis, pero para el ingreso total de la familia, e incluir el hecho de que el gobierno salió en ayuda de esas familias mediante varias medidas que están listadas acá. Entonces este gráfico es semejante, pero ahora teniendo en cuenta todas las fuentes de ingreso y ahora teniendo en cuenta las transferencias del gobierno, y la respuesta es un poco parecida. La caída del ingreso no es tan fuerte como en el gráfico anterior, se alivia un poco el impacto con las transferencias, que es la línea roja, pero de cualquier manera todos estos puntos están debajo del cero. Es decir, hay una caída generalizada de los ingresos, pero asimétrica, más fuerte en los primeros percentiles de la distribución, bastante más fuerte que en el resto. Entonces esto implica aumento de la desigualdad y aumento de la pobreza.
Muy bien, entonces, segundo punto, ya cubierto al menos algo la pobreza durante la pandemia. La pandemia va a pasar, espero que pronto, y la pregunta es cómo va a quedar la situación después de la pandemia, y naturalmente que hacer ejercicios de perspectivas y proyecciones es un ejercicio temerario, especialmente en Argentina, así que no voy a decir ningún número ni hacer ninguna proyección, simplemente marcar algunos factores que me parecen importantes para pensar la pobreza después de la pandemia. Hay algunos factores positivos. Uno de ellos es que el relajamiento de la cuarentena de facto, de hecho, ha implicado signos de reactivación económica. Fíjense que este gráfico es el mismo que mostré antes. Esta es la caída del indicador de actividad económica, pero eso ocurrió en abril, mayo. A partir de ahí la actividad se ha ido recuperando y probablemente se siga recuperando y volvamos a niveles, no sé si exactamente igual a los anteriores, porque hay otros factores negativos que también están jugando, pero claramente esta situación de pozo muy fuerte ya la hemos superado. Este es un factor más bien entonces de corto plazo. El segundo factor positivo, estoy hablando, es un factor más de largo plazo, pero que puede ser muy relevante, y es que el contexto internacional, un factor de mediano plazo más que de largo plazo, es que el contexto internacional parece más favorable que hemos tenido en años anteriores. Hay algún aumento en los precios internacionales, en los términos de intercambio, hay tasas de interés un poco más bajas, hay cierta reactivación económica mundial. Algunos de estos factores quizás no nos afecten tanto porque quizás no podemos pedir plata prestada afuera, pero en general el contexto internacional tiende a ser más favorable que años anteriores. Y Argentina es una economía muy chiquita e integrada al mundo, entonces lo que pasa en el mundo afecta enormemente a lo que pasa en la Argentina. Así que nunca debemos minimizar el impacto del contexto internacional para entender los cambios en la economía argentina, el desempeño de la economía argentina. Entonces, estos son dos factores positivos. Uno de corto plazo, el efecto fuerte de la pandemia probablemente pasó. Otro efecto más de mediano plazo, el contexto internacional parece no tan grave. Pero claramente y lamentablemente hay algunos factores negativos, algunos muy presentes. La situación, lo sabemos, macro y fiscal es sumamente complicada, con riesgo de devaluación y de crisis fuerte. No soy macroeconomista, así que no sé cuál es la probabilidad de esto, pero todos entendemos que estamos en una situación macroeconómica muy complicada y sabemos que ante una crisis macroeconómica la pobreza se va a las nubes. Efectivamente, como vimos en un gráfico anterior, los dos momentos de máxima pobreza en la Argentina, donde la pobreza llega a un pico, coinciden con crisis macroeconómicas, que son el producto justamente de una situación macrofiscal muy complicada, situaciones de crisis y fuertes devaluaciones. Entonces, estamos ahí, en una situación complicada. Si este factor se materializa con gravedad, bueno, las perspectivas en términos de pobreza son malas. Hay factores también de más largo plazo que son también un poco preocupantes. Hay un fenómeno generalizado que lo estamos estudiando con varios investigadores del CETRAS, lo he visto a Guillermo Falcone ahí en el público, él y otras personas más. Estamos estudiando el fenómeno de la automatización, de la robotización, la rutinización de la automatización, quiero decir, de las tecnologías que afectan el trabajo y lo afectan de manera asimétrica. Fíjense, este gráfico es un gráfico de algunos de los trabajos que estamos haciendo. El gráfico muestra acá, no está claro, el eje horizontal son años de educación. Estas son personas con diferentes años de educación. Cuando se mueven hacia la derecha son personas cada vez más educadas, con más años de educación. Y en el eje vertical está la proporción de trabajos que tiene esa gente con alto riesgo de automatización. Entonces el gráfico lo que les dice es que a los primeros años de educación, de gente con poca educación, el riesgo de automatización es alto,
y cuando la educación es más alta, el riesgo de automatización de la ocupación que tiene esta gente es cada vez más bajo. O sea, la gente, nosotros básicamente los que estamos en este grupo, gente con educación, bueno, tenemos bajo riesgo de automatización. El riesgo no es nulo, algunas de nuestras tareas van a ser automatizadas, pero en general el riesgo de automatización es bajo. Eso no ocurre con gente con nivel educativo más bajo. Ahora, ¿cómo se vincula esto con la pandemia? Bueno, porque la pandemia es muy probable que acelere esos procesos de automatización de la producción y del comercio. ¿Sí? Los robots, las máquinas, no solamente no hacen huelga o no piden aumento, y eso es lo que está generando la incorporación cada vez mayor de esta nueva tecnología, sino que tampoco se enferman. Y entonces la pandemia es un elemento más que puede acelerar el proceso de automatización con consecuencias sobre la desigualdad y sobre la pobreza potencialmente preocupantes. El último punto, también consecuencia de la pandemia, que lo estamos viendo con claridad, es que es muy probable que la pandemia esté generando incrementos en la desigualdad educativa. Y esto son estadísticas sí tomadas directamente del INDEC, que muestran el acceso a internet, a computadora y a celular de diferentes hogares según el nivel educativo de esos hogares y por lo tanto según el nivel de ingreso de esos hogares. Cuanto mayor nivel educativo, naturalmente más acceso a internet, a computadoras, a celulares, y esto genera entonces posibilidades de inserción y de continuar con el proceso educativo muy diferentes, muy asimétricas entre los diferentes estratos sociales. Muy bien, entonces termino con esto. Déjenme concluir diciendo que la pobreza y la desigualdad son problemas sociales de enorme relevancia en los que Argentina, a diferencia de muchos países del mundo, no ha realizado avances por lo menos hace 50 años, lo cual los convierte a estos problemas en problemas estructurales, arraigados, profundos. La pandemia claramente es un shock adicional a estos problemas, es un shock muy fuerte, pero seguramente transitorio. Lo que queda o lo que va a quedar después de la pandemia es en principio lo que teníamos, que no era muy bueno, más algunos factores preocupantes adicionales. A favor, y para terminar con una pequeña nota positiva, es que posiblemente el mundo empuje un poco más que antes, y eso podría ser positivo, así que nos queda rogar de que ese sea el caso. Bueno, muy bien, eso es todo. Muy bueno, Leonardo. No sé si muy esperanzador, digamos, ¿no? Porque nos mostrás claramente la crisis argentina y que no es un tema puntual, ¿no? Sino son años de falta de capacidad de liderazgo y de problemas de la dirigencia argentina, ¿no? En los distintos, a mi criterio, distintos signos políticos. Así que bueno, pero lo peor que podemos tener es esconder la realidad o no conocerla, así que comprender la realidad, ver estos indicadores, ver esta evolución, ver cómo estamos comparados con otros países y tratar de comprender cómo va a ser el impacto de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la Argentina en la desigualdad y la pobreza, nos parece muy significativo, ¿no? Hay algún comentario que creo en el chat, pero tiene que ver un poco con lo que vos expusiste, ¿no? O sea, me parece ya que el comentario está respondido, pero no sé si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o un comentario en relación a lo que expuso Leonardo. Sí, Tano, adelante. El profesor Museli. Estás silenciado. Hola, buenas tardes a todos. Buenísima la ilustración, Leonardo. Lo que estamos viviendo hoy, en los últimos días, es el problema del rebrote, ¿no? Entonces, obviamente aquellos que disponen de recursos lo pueden enfrentar de una manera, y la pregunta es, ¿cómo suponés
con vacuna y con rebrote, si mantenés ese quedo de optimismo que ilustraste. Sí, bueno, son dos factores que van en direcciones contrarias. El rebrote posible, que ya lo estamos viendo en Europa, por un lado, y la vacuna, por el otro, con expectativas de que llegue en algún momento el año que viene. Me parece que una situación de rebrote nos llevaría, o sea, obviamente que se recrudecerían los problemas. Yo creo que no volveríamos a y estoy hablando solamente del efecto de la pandemia, no del resto de la macro, que es muy complicada, ¿no? Pero que me parece que no volveríamos a los niveles anteriores, un poco porque la sociedad no soporta, la economía no soporta niveles de aislamiento como el que tuvimos durante 2 o 3 meses, que se ven tan claros en las estadísticas. Así que me parece que aún con rebrote no caeríamos en esos niveles. Y sin duda la llegada de una vacuna me parece que generaría no solamente que el potencial de trabajo volviera al máximo, de vuelta aislando las cuestiones macroeconómicas, sino que me parece que generaría un impulso de optimismo que podría reflejarse en mayor inversión y actividad económica. Así que, digamos, sería muy bienvenida, sin duda. Gracias, Leo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Me pareció también muy interesante, pensando en distintos proyectos de investigación o de extensión, el mapeo de pobreza crónica, que eso puede ser un elemento para considerar, para usar consulta y para poder tener en cuenta a la luz de programas de extensión o de investigación que se estén haciendo en territorios específicos, ¿no? El trabajo de pobreza crónica que publicó el CELAS, y no sé si tendrá otro más que al que yo leí hace poquito, me parece también es muy interesante y da elementos interesantes a la hora de trabajar en territorio, ¿no? Sí, una lástima que la tecnología no es lo mío, no les pude mostrar el gráfico que yo lo veía, estaba muy entusiasmado y contento de lo que estaba mostrando y nadie lo estaba mirando, pero igual se lo pueden imaginar. Pero sí, sin duda me parece que es interesante. Es interesante, yo diría, como primer paso, y voy a ver si me sale la transición con la próxima presentación, pero me parece que es un primer paso para después un trabajo más profundo en el territorio, ¿no? Este es un mapeo general en donde uno trata de estimar el nivel de pobreza crónica y algunas privaciones particulares en las distintas áreas censales, pero después uno tiene que meterse en el territorio y hacer un análisis más profundo. Este trabajo es un paneo general, es una visión desde arriba de un helicóptero, digamos, de todo el territorio argentino. Ese es el potencial. Pero en todo caso, lo que identifica desde arriba de ese helicóptero es, bueno, cuáles áreas en todo este enorme territorio que es la Argentina son las más complicadas para después bueno, hacer un trabajo más cercano y con mayor precisión. Y lo que ahí explicamos un poquito, me pareció que la pobreza crónica que estaban calculando era sobre ingresos, pero cuando hacía una correlación con las distintas dimensiones de las privaciones, había una correlación adecuada, digamos, que la medición de la pobreza crónica por ingresos era un buen indicador para ver la pobreza multidimensional. ¿Esto era así? Sí, en general, a ver, una de las razones por las cuales uno utiliza pobreza de ingreso, aún sabiendo que es una simplificación de un problema complejo, es que la correlación con la pobreza multidimensional es bastante grande. ¿Bien? O sea, sectores donde la pobreza de ingreso, áreas donde la pobreza de ingreso es alta, son áreas donde las carencias multidimensionales son grandes.
y al revés, áreas donde la pobreza de ingreso es baja son sectores donde otras carencias son menores. Eso no, de vuelta, no quiere decir que la relación es 1 a 1 y uno entonces tenga que desechar la idea de pobreza multidimensional como irrelevante. Pero a la hora de mirar correlaciones es bastante grande. Entonces uno puede tomar la pobreza de ingreso como alguna simplificación de un fenómeno más complejo. Les comento que ahí Carla puso en el chat el link para poder acceder al mapa. Así que lo que... Gracias, Carla. Ahí se puede ver. Antes de dar la palabra a Luis, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario de otro participante. Bueno, Leonardo nos va a seguir acompañando, con lo cual si no, tal vez después de la última presentación le podemos volver a hacer alguna pregunta, si siempre las conexiones a internet lo permiten, digamos, ¿no? Luis, tu tiempo. Bueno, hola, vuelvo a saludarlos y a saludarlas. En primer lugar, agradecer a Ricardo, a Carla, a Francisco, al programa, a Mardiacén por las continuas oportunidades que me facilitan de poder presentar una perspectiva geográfica de estas problemáticas de la economía social, de las problemáticas que tienen que ver con el desarrollo en su vinculación con el territorio. La idea con la cual pensaba la charla, mientras voy poniendo también el PowerPoint para acompañar. La idea que ¿se ve? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, perfecto, gracias. La idea que tenía con esta presentación, más que nada, eran tres bloques, vinculados por supuesto. Uno primero de la perspectiva teórica con la cual, o una de las líneas dentro de la geografía urbana, con la cual se abordan las problemáticas de la pobreza y los barrios populares en las ciudades, particularmente Argentina, ¿no? y América Latina. En una segunda parte, caracterizar justamente la situación de los barrios populares en el Partido de La Plata. Y en una tercera, mostrar cuál es la situación que se está dando con la pandemia en estos barrios populares, vinculado también con la acción de la universidad en torno a ellas, que es una de las fuentes de información que a medida que vayamos avanzando les voy a ir comentando, que hemos tomado para realizar los diagnósticos que en el Centro de Investigaciones Geográficas y la Facultad de Humanidades estamos realizando. Bueno, en primer lugar, un par de imágenes, ¿no es cierto?, de diapos, en la cual vamos a plantear la perspectiva teórica. Por un lado, partimos del territorio, de una conceptualización del territorio, en el cual es un poco diferente a la que tradicionalmente nos hemos acostumbrado a verlo en la escuela o puede aparecer en los medios, ¿no? En el sentido de un escenario geográfico o un soporte físico de las actividades, delimitado, ¿no?, a partir de la proyección espacial del poder del Estado. Sí, básicamente, la perspectiva tradicional con la cual estamos acostumbrados a decir qué es el territorio tiene que ver con esto, como un soporte natural delimitado por parte del Estado. Bueno, la geografía ha revisado mucho esta conceptualización para tratar de reproducir la complejidad de las relaciones entre la sociedad y el espacio geográfico, y entonces nosotros nos vamos a ir encontrando con que el territorio es multidimensional. Cuando nosotros transitamos territorios, nos vamos encontrando con que nos encontramos con dimensiones económicas, con dimensiones políticas, con dimensiones culturales, con dimensiones sociales, además de las condiciones físicas y naturales. Y uno de los componentes centrales en la dinámica de los territorios es su producción. Un territorio está producido, ¿no?, a partir de las dinámicas sociales y económicas. La ciudad es una producción social. Pero no es solo un resultado, no es una producción que termina siendo un resultado, sino que también es un momento y condición para los periodos sucesivos. No hay un territorio definitivo. El territorio es un momento en el cual
la sociedad produce y reproduce determinadas condiciones, entre ellas la de la desigualdad. El territorio, la dimensión espacial, es un componente de la desigualdad territorial. Produce y es producida. Es decir, las dinámicas económicas se favorecen de la desigualdad territorial. No solo la producen, sino no es solo resultado, sino también es condición. Y en esto tenemos que tener en cuenta las múltiples escalas. Los territorios que nosotros atravesamos, desde el barrio hasta una ciudad, nos vamos encontrando con actividades económicas, nos vamos encontrando con actores económicos, ¿sí?, que operan a múltiples escalas. No es lo mismo, nosotros podemos cruzar una esquina y nos encontramos con un mini mercado de una gran empresa transnacional de comercialización, cuya lógica de negocios, de acumulación, es global. Sin embargo, tiene ahí una instancia física concreta local, barrial inclusive. Y en muchos casos, ¿no es cierto?, atravesada por una lógica de negociación con el Estado Nacional. Es decir, que acá tenemos múltiples escalas que están operando simultáneamente. Estas múltiples escalas que están operando simultáneamente están motorizadas por actores. Actores que pueden ser el Estado con sus distintos organismos, actores que pueden ser el sector empresarial, actores que pueden ser una organización política, una organización gubernamental, una organización gremial, empresarios. Entonces, esos actores están interrelacionados a estos procesos que, de acuerdo, yo cito acá a Pires, un autor que se dedica a trabajar con bastante desarrollo, ¿no es cierto?, la urbanización de Argentina y de América Latina, podemos diferenciarlos en función del predominio de las dinámicas que desarrollan en su inserción en la estructura social. Algunos actores tienen predominio con la lógica de la ganancia, otros actores llevan a cabo sus procesos con predominio del poder, el poder político. Otros tienen que ver con el conocimiento de la ciudad, la gestión de la ciudad, los proyectos que hay para la ciudad, y otros tienen que ver con la necesidad. No quiero decir que son procesos que van totalmente aislados, sino que están interrelacionados, que están articulados, pero en algunos casos prima la necesidad, en otros la ganancia, en otros el poder y en otros el conocimiento. Entonces este conjunto de interrelaciones produce espacio y a la vez se involucra en un territorio en su reproducción. Y acá podemos identificar una diversidad de procesos muy amplios. Algunos que podemos identificar como más estructurales son procesos de mercantilización y desmercantilización urbana. Un proceso de mercantilización urbana, bueno, nosotros lo vemos, ¿no?, claramente con el mercado inmobiliario. La ciudad se va produciendo, en parte, por la lógica del predominio del mercado inmobiliario. Esa lógica está vinculada a un consumo, por supuesto, y está vinculada a las políticas públicas. Este es un ejemplo en el cual podemos ver cómo se van articulando estos cuatro procesos que decimos diferenciados. La producción de la ciudad a partir de la lógica de mercantilización del sector inmobiliario determina ciertas formas físicas de ciertos espacios urbanos, en ciertas condiciones. Pero paralelamente a esto, como la lógica, y esto está estudiado desde el siglo XIX, ¿no?, por supuesto, lo que implica la vivienda en el capitalismo, en la sociedad capitalista, también van apareciendo procesos de desmercantilización. ¿Por qué? Porque la mercantilización opera justamente en una demanda solvente. ¿Qué pasa con los sectores que no tienen capacidad de acceso a la vivienda a través del mercado? Entonces, esto genera una serie de situaciones, como mucho de lo que estamos viviendo últimamente, pero no es para nada nuevo, una serie de conflictos territoriales, muchos de los cuales los podemos ver locales, barriales, pero otros que rescalan, ¿no?, y pasan a la escala nacional. Los medios de comunicación nos muestran cómo determinado tipo de conflictos territoriales en determinados sitios llegan a la escala nacional. Entonces, este punto de partida es, como les decía, el punto de partida conceptual a partir del cual podemos ir pensando
las distintas informaciones que podemos ir recibiendo o en las investigaciones que podemos ir produciendo para dar cuenta de cómo se produce el territorio y cómo se produce la ciudad. Es decir, una interrelación entre procesos y también entre la respuesta a la pregunta ¿quiénes? Es decir, actores. Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de un mapa de la región metropolitana de Buenos Aires, en el cual lo que vamos viendo, bueno, de la región metropolitana daría para un seminario, ¿no? Pero lo que me parecía interesante mostrar acá es la desigualdad territorial. Este es un mapa viejo, de unos 10 años, pero me parece ilustrativo justamente como para poder mostrar lo que aparece con blanco, ¿no es cierto?, sobre el fondo gris de los municipios de la provincia, de la región metropolitana, es el área urbana de expansión del aglomerado del Gran Buenos Aires y el aglomerado del Gran La Plata. Lo que aparece con rojo son los villas y asentamientos, que son modalidades urbanas, formas urbanas diferentes, no es lo mismo una villa que un asentamiento, si bien aparecen involucrados como barrios populares. Y lo que aparece con verde son las urbanizaciones cerradas, lo que normalmente aparece como country. Es decir que la ciudad uno puede plantearla en cuanto a sus formas, que va expandiéndose a través de urbanizaciones cerradas, lo que implica, en cierto sentido, para los sectores más altos de la sociedad, una acumulación de riqueza, y en el otro extremo, las villas de asentamientos, lo que implica una acumulación de pobreza. Entonces, esto nos va mostrando de qué manera la ciudad va conformándose de una manera muy fragmentada, muy polarizada. Un poco Leonardo mostraba el mapa, el que alcanzamos a ver, aparecían colores rojos muy fuertes, pero colores verdes también muy fuertes, que marcaban distintos niveles de distribución del ingreso que iban siendo registrados a través de los operativos censales. Bien, este es un problema que paralelamente lo podríamos haber marcado en el gráfico que marcaba Leonardo de incremento de la pobreza, bueno, cómo iba incrementándose el crecimiento de lo que podríamos llamar en términos generales como hábitat popular, urbanización popular, crecimiento de las villas y los asentamientos. Y se convirtió en un problema de política pública. Un problema de política pública que a partir de la sanción de una serie de leyes intentó ser regulado de alguna manera. La historia de la urbanización de la región metropolitana es interesantísima, pues prácticamente paralela a los distintos modelos de desarrollo que ha tenido el país. La ciudad metropolitana, el área metropolitana no es lo mismo en la época de la Argentina agroexportadora que en la época de sustitución de importaciones o en el periodo neoliberal, porque no es lo mismo la prestación de una serie de servicios por parte del Estado que la prestación de una serie de servicios y equipamiento por parte del sector privado. Entonces, entre estas leyes, ¿no es cierto?, uno puede, entre las últimas, ¿no es cierto?, legislaciones provinciales y nacionales, cuando digo las últimas me refiero a los últimos 10 años, uno puede mencionar la Ley de Acceso Justo al Hábitat, 14.449 de la provincia de Buenos Aires, o la Ley de Regularización Dominial y Integración Sociourbana del año 2018. Es decir, en dos periodos políticos diferenciados en cuanto a su orientación, ha habido una preocupación por el hábitat popular. La definición de barrios populares es una definición que viene a partir de estudios que se venían realizando desde ámbitos privados, de organizaciones no gubernamentales como Organización Techo, o desde las universidades, organismos públicos como la Secretaría de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que llevó a cabo un registro de villas de asentamientos precarios, un registro público de villas de asentamientos precarios, que se llevó a cabo en la Provincia de Buenos Aires a partir de la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, aunque venía ya con varios elementos previos de registro. O la Ley de Integración Sociourbana, que se llevó a cabo en el año 2018, a partir también en parte de un relevamiento que se llevaba a cabo de estados provinciales, un relevamiento que el Estado Nacional llevó a cabo a través del Ministerio de Desarrollo Social. Hablo del periodo de gobierno anterior, me parece interesante marcar esto por lo que vamos a decir ahora,
y también de organizaciones sociales. Esta ley de integración sociourbana, que tenía como propósito llevar a cabo una regulación, ley nacional, que fue votada por prácticamente unanimidad en el Congreso Nacional, que tenía como propósito regularizar la propiedad en cuanto a su titulación de dominio, que tenía como propósito integrar estos barrios populares a los equipamientos en la vida urbana de la ciudad, implicó una expropiación. Y esto hace 2 años. Y fue con apoyo absoluto del Congreso. Y en un gobierno como fue el gobierno anterior. Ahí se decidió esta ley, promovida por el Ministerio de Desarrollo Social, expropiar los espacios en los cuales se habían conformado los barrios populares definidos de esta manera. Básicamente tiene una definición triple. Un grupo mínimo de familias que tenga una contiguidad espacial y una agrupación, un 50% de esa población sin propiedad del suelo, ni regulado, ¿no es cierto? Y al menos la carencia de 2 de los servicios básicos, que pueden ser energía eléctrica, conexión a la red cloacal o agua corriente. Este registro dio en el año 2018, esto se venía realizando desde el año 2016 a nivel nacional, desde el año 2012 a nivel provincial, 4.416 barrios populares, que alojaban a unas 900.000 familias. En La Plata, 153, que alojaban a 29.000 familias. Las características físicas, ¿no?, que es un poco lo que puede interesarnos a nosotros de las condiciones de estos recursos, bueno, acá nos muestra este gráfico que está extraído del relevamiento que hizo Techo, este es del 2000, si bien se publicó en el 2018, viene, ¿no es cierto?, con un relevamiento que se fue acumulando previamente, no tuvo el carácter de un censo que se hizo un solo día, sino que fue un trabajo bastante complejo, metodológico, de delimitación, cuáles sean los barrios, con imagen satelital, trabajo de campo, etc. Duró un periodo extenso. Entonces, esta información nos muestra los déficits que hay en conexión a la de irregularidad, por ejemplo, a la red pública de agua, con falta, ¿no es cierto?, de acceso a lo que es cloaca, dificultades también en cuanto al acceso de la energía eléctrica, la calefacción y la energía para cocinar. Nosotros lo vemos en la distribución espacial, esto está extraído también del mapa del Registro Nacional de Barrios Populares, que es el registro que clasificó todo esto antes que se convirtiera en el sujeto de expropiación por parte de organismos del Estado Nacional. Vamos encontrándonos que hay una discontinuidad, que no hay una continuidad homogénea, sino que van apareciendo justamente como una serie de manchas que tienen las características de ser o villas, como les decíamos hoy, o asentamientos. La villa es una forma muy abigarrada, el asentamiento es un espacio planificado, con división de manzanas, con división de calles. Son formas diferentes. Ustedes entran a este sitio, con el mouse cliquean cada uno de ellos. Este mapa es de todo el país. El Registro Nacional de Barrios Populares, ustedes ponen RENAVAP, mapa, y aparece la identificación del barrio, una identificación estadística y también características de cada uno de ellos. Está disponible para todo el país. Si nosotros esto lo vemos por delegación municipal, nos vamos encontrando que la cantidad de barrios es también desigual. Hay 2 delegaciones municipales, como Sicardi, Garibaldi y Los Porteños, que no tienen, pero después van acercándose superando los 20 barrios. Melchor Romero, Villa Elvira, Los Hornos, Alto de San Lorenzo, San Carlos, tienen una cantidad que supera la decena de barrios populares. La cantidad de familias que habitan también es desigual. Es decir, lo que aparecía como homogéneo en el mapa, en términos de los colorcitos para su diferenciación espacial, tiene una heterogeneidad en cuanto a cantidad de barrios y cantidad de familias, si bien Melchor Romero y Villa Elvira están bastante cerca en cuanto a
la cantidad de familias, superan las 5.500 familias que habitan estos barrios. ¿Qué pasó? Bueno, ya vimos que las principales características son, como decía Ricardo, ¿no? De privación de equipamiento, fundamentalmente, de infraestructura, fundamentalmente la infraestructura básica del hábitat. Pero bueno, sobre estos barrios populares, como sobre el resto de la ciudad, se desplegó la pandemia del COVID. Y también el aislamiento social preventivo obligatorio. Es una combinación que fue muy dura para los barrios populares, porque no era solamente la protección de la pandemia con una lógica de cumplimiento, quédate en casa, en hogares con altísimo hacinamiento, lo que implicaba una dificultad muy grande, sino también la dificultad de no salir, no solo de la vivienda, sino del barrio, cuando la población de estos barrios populares tiene básicamente en un trabajo que podríamos llamar informal, como la changa, por ejemplo, ¿no? Algunos con forma de cooperativa, pero bueno, los que tenían que ver con la changa o fundamentalmente albañiles, trabajo domiciliario, no podían salir del barrio. Y dependiendo de ingresos, ¿no es cierto?, que tenían que ver casi día a día. A la vez, estos barrios empezaron a tener problemas con los abastecimientos de los alimentos, porque empezaron a encarecerse. Al no poder salir de los barrios, empezaron a encarecer la provisión de alimentos en los almacenes de los barrios. Es decir, ahí se empezó a generar una situación muy complicada. Frente a esto, hubo una serie de acciones de organización política. Ahí vamos a veíamos recién la dimensión física del territorio de estos barrios, ¿no? La social, la económica, vamos a la dimensión política. Organizaciones sociales, organizaciones comunitarias que ya venían trabajando en los barrios, en muchas de las acciones que llevaban a cabo era justamente la provisión de alimentos, a partir de la crisis alimentaria que se venía dando desde años atrás, comenzaron a organizarse y establecieron a escala de delegación municipal comités, que llamaron comités populares de crisis. Y estos comités populares de crisis se fueron organizando, ¿no? En el cual participaron gremios, la iglesia, centros comunitarios, partidos políticos, asociaciones políticas, se fueron conformando como comités. Esto comenzó abril, mayo, y fueron hacia la municipalidad a pedir que la municipalidad los reciba y elabore un plan de crisis. La municipalidad, el gobierno municipal comenzó a elaborar también un plan de crisis, pero no tomó a estos comités, sino que elaboró sus propios comités de crisis. Elaboró un comité de crisis a escala municipal y después comités de crisis en cada una de las delegaciones. ¿Por qué me parece interesante marcar esto? Porque, bueno, es la fuente de información con la cual hemos trabajado. Los comités se fueron conformando, fueron elaborando actas en sus reuniones porque la municipalidad planteó una secuencia de trabajo. Y acá lo engancho con el último punto, que es con la participación de la universidad, porque la universidad participó en el comité central e incluyó representantes en cada uno de los comités municipales de cada una de las delegaciones. Ahí aparece un punto, ¿no?, que tiene que ver con el título de esta mesa, que es el compromiso social. La universidad decidió participar activamente en la pandemia. Este es uno de los campos en los cuales la universidad participó, enviando delegados, ¿no?, sobre todo personas que tenían una vinculación particular con esos barrios, por ser básicamente próximos o vivir con ellos, o estar vinculados a actividad de grupos de proyectos de extensión en dichos barrios. Digo uno porque, como se puede ver en el final, ¿no es cierto?, de esta diapositiva, participaron las facultades, participaron los centros comunitarios de extensión, participó la Secretaría de Salud a través de un voluntariado, participaron brigadas sanitarias de la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Médicas, y muchísimas facultades e investigadores hemos participado de convocatorias nacionales que se hicieron para que las distintas facultades, las distintas universidades del país participen
en trabajos específicos para atender a la pandemia. Hubo fácil 4, ahora hay abierta una nueva, en estos momentos una convocatoria que tiene 3 áreas, para una que tiene que ver básicamente para atender la cuestión alimentaria, otra la cuestión del agua y sanitaria, y otra más amplia que pueda atender a pobreza, que es una convocatoria nacional para que los investigadores de las universidades encaremos un trabajo específico de apoyo. Reitero, hubo varias. Muchas facultades también desarrollaron algún tipo de actividad, y ahí es en parte por la cual nosotros nos fuimos vinculando del Centro de Investigaciones Geográficas en una comisión de monitoreo que se hizo, ¿no es cierto?, en la Facultad de Humanidades. Un lugar muy importante tuvo el Consejo Social, que es el Consejo Social de la universidad, en el cual se coordinan a los delegados en estos comités municipales. Bueno, ¿cuáles son los problemas que comenzaron a relevarse en los comités municipales? Que no son muy diferentes tampoco a los que se relevaban en los comités populares o en las mesas barriales. Bueno, habíamos visto el aumento de la desocupación, la disminución de ingresos, un incremento explosivo del déficit en el acceso a alimentos, tanto en cantidad como en calidad. Se fue incrementando notoriamente el número de sitios de distribución de alimentos. Un relevamiento que hicimos en el Consejo Social en abril, habíamos llegado a 450 aproximadamente, abril. Después empezaron a aparecer las ollas populares, una en cada cuadra más o menos, o sea que esto creció exponencialmente. Un problema que también se marcó fuerte fue el déficit del hábitat, dado por las condiciones de los propios barrios populares, en términos de el hacinamiento, la falta de acceso al agua potable y cloacas, déficit en servicio eléctrico. Una cuestión que decía Leonardo sobre el final con el tema de la educación, bueno, nosotros tenemos dificultad de acceso a Internet, pensemos, ¿no es cierto?, en los sectores de los barrios populares que compartían el celular entre 4, que no les llegaba, que no tenían red. Los barrios populares, no solo los barrios populares, las localidades más alejadas del centro no tenían cajeros. Cuando me refiero al cajero, es la posibilidad de poder ir a obtener un ingreso para la vida cotidiana y común que se lleva continuamente, ¿no es cierto?, en estas localidades, más complicado, por supuesto, en los sectores rurales. Hubo una situación sanitaria compleja, recordemos que el dengue todavía estaba, ¿no?, y sigue latente. La dificultad de acceso por costos o por falta de provisión de elementos de higiene, y los centros de atención primaria de la salud tenían, ¿no es cierto?, una atención dispar. En algunos casos no atendían, en otros sí llevaban efectivamente una acción clara, precisa y de apoyo con estos comités. También, por supuesto, aparecían las problemáticas de violencia de género. Esto es un programa muy general y uno se mete barrio por barrio, delegación por delegación, y va encontrando problemas también específicos, ¿no?, particulares, que pueden tener que ver con contaminación de napas, no solo tener el agua, el incremento de la tarifa eléctrica incrementó las tarifas de agua en el área rural donde aparece provista por cooperativas. Bueno, o sea, la complejidad de los barrios populares quedó atenazado, ¿no es cierto?, tanto por la pandemia, también como por el ASPO y la condición estructural, como habíamos visto, de esta característica deficitaria que tienen los barrios. Bueno, ya para terminar, me estoy acercando a la media hora, quería, bueno, destacar justamente esta acción. Nosotros esto lo hemos investigado, lo hemos elaborado y lo hemos convertido en documentos que han sido proporcionados al Consejo Social, tratando de hacer un monitoreo y un seguimiento, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasaba en los barrios populares en la pandemia, pero realmente es destacar el trabajo de quienes estuvieron y siguen estando en estos comités, estos representantes de la universidad que están trabajando en los comités, algunos de ellos con doble participación, tanto en los comités populares como en las mesas barriales. O sea que esto es un relevamiento de información cualitativa.
que hemos llevado a partir de las actas de los comités y de reuniones que hemos mantenido con los delegados. Con relación al panorama futuro, bueno, un poco Leonardo lo comentaba, por supuesto que a escala barrial la cuestión está, y sobre todo en este tipo de barrios, la cuestión está un poco supeditada a estos programas nacionales o provinciales que puedan llevarse a cabo para poder llevar a cabo justamente una construcción cooperativa del hábitat popular. En algunos sectores como de provisión de la economía social y solidaria, de la agricultura familiar, ha sido, es cierto, que tuvieron el problema inicial de quedar suspendidas las ferias, pero a través de los sistemas de plataforma pudieron organizarse una distribución mediante bolsones e inclusive incrementaron su mercado, porque lo que antes estaba supeditado a los sitios de la universidad, que la universidad facilita o facilitaba para la venta de productos alimentarios de la economía social y solidaria, se amplió justamente a partir de una distribución que se logró por parte de un equipo que facilitó a los productores llevar a cabo a través de aplicaciones una distribución domiciliaria de sus productos. Entonces, bueno, este es un poco el panorama que quería contarles, tratando de articular los distintos temas que me propuso Ricardo poner en este panel sobre la mesa, y tratando de dar cuenta del título, ¿no es cierto?, del contenido que nos convocó a esta reunión. Gracias, Luis. Muy interesante la mirada del territorio que nos aportás. A mí me sorprendió hace un tiempo atrás y me sigue pareciendo interesante, ¿no? Ver los territorios con todas las complejidades de los actores, con los diferentes intereses y todos los procesos que conviven simultáneamente. Y también poner a la luz el compromiso del trabajo en el tema contextual, ¿no? de la universidad, ¿no? No solamente generando conocimiento como el que aportaba Leonardo para una mirada macro, una mirada global y una mirada que después se puede especificar en determinados territorios, pero sobre problemáticas más globales. Acá estamos hablando también del compromiso para actuar en el momento de la crisis y para tener información en el momento de la crisis para dar respuestas oportunas, ¿no? Y me parece que son dos facetas de lo que tenemos que hacer como universitarios, ¿no? No podemos decir que una sea más importante que la otra, creo que las dos tienen su relevancia y las dos deben estar en distinta medida. Recién ahí hablaba de las problemáticas, hablaba del problema de la desocupación, el aumento de la desocupación, y me parece que lo que está pasando no solamente que aumente la desocupación, sino también que baje la población económicamente activa, porque hay mucha gente que no sale a buscar trabajo, y esto también habla del índice de desocupación, no sé si aumentó tanto, pero sí me parece que la pérdida de gente que salió del sistema porque no tenía trabajo ni salía a buscar, ¿no? Me parece interesante las distintas miradas que estamos abordando. El tiempo vuela, algunos pierde conectividad, pero bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario, alguna cosita me decía Liliana ahí por chat, no sé. Simplemente, bueno, súper interesante, obviamente, están las dos visiones de esta situación, ¿no? Comentar que la facultad participa a través del Consejo Social activamente en estos comités de crisis. Esto lo hemos comentado, acá está Graciela Nafría también, que está en la Cátedra de Administración Pública, que tenemos un representante en Gonet, tenemos uno en Echeverri y otro en Abasto. Así que esto, en realidad, que trabajan activamente en estas cuestiones y también que participamos en estas cuestiones del hábitat, ¿no? O sea, nos han dado espacio como para poder colaborar, para poder aprender también muchas cosas que están pasando en todos estos barrios. Sí, seguro, el trabajo que llevan a cabo muchos de los profesores de las facultades es muy grande. Sí. Y en algunos casos, yo, por ejemplo, el caso de Ayelén, ¿no?, en Echeverri, no es fácil tampoco. No es una actividad administrativa en la cual se juntan
Porque recordemos que en los comités están presentes organizaciones sociales, partidos políticos, representantes de los comercios. No es un trabajo simple en el cual hay que firmar papeles. Entonces, Sí. Sí. por eso decía, y quiero reiterar, ¿no?, que ese es realmente el trabajo. Lo que hemos hecho ha sido una recopilación de la información para sistematizarla y ponerla a disposición del conjunto de trabajadores, pero no es un trabajo complejo. Sí, complejo también en abasto, ¿no? Porque, bueno, cuando se habla de estas cuestiones de la provisión alimentaria, de las ollas populares y todo lo demás, bueno, ahí viene la disputa también, ¿no? Por el alimento, porque no es poca gente a la que tiene que comer, digamos. Entonces eso también hace como que la actividad sea todavía más complicada, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, solo eso. Gracias. Leonardo, ¿querías comentar algo vos? Sí, pero después le mando a Luis la pregunta, porque miré el reloj y lo quiero escuchar a Eduardo, y me tengo que ir a las 6, así que Bueno, después le mando la pregunta en privado. bárbaro, perfecto. No sé, Eduardo, no te veo ahora en este momento. Luis, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Sí. De acá. Y bueno, entonces le damos la palabra al decano de la facultad, al magíster Eduardo de Yuste. Hola, bueno, primero nada, ya sabes, Ricardo, gracias por la invitación. A vos como cabeza del PAS, a Carla, a Francisco, a todo el equipo, a la Secretaría de Extensión, a Liliana presente, parte del equipo. Bueno, la verdad, muchas gracias. Intento ser lo más rápido posible en los agradecimientos, por supuesto, a Leonardo, un lujo escucharlo, a Héctor, a Luis Adriani, la verdad. Yo digo que ya es un profesor de la casa porque tiene un seminario, nos ayuda en el PAS, así que nada, muchas gracias. Y por supuesto a todos los que están acá para compartir estos temas. El tema siempre de estas charlas, que a mí lo que me gusta es que son como espacios de reflexión, y por supuesto que lo que uno dice siempre es opinable, y realmente lo que hago es compartir algunas reflexiones que tengo respecto al momento, pero también respecto a los problemas estructurales para mí de la Argentina. Yo también empecé, como leo, mirando la Argentina pre-pandemia, ¿no? Porque me parece que si no, a veces nos mezclamos lo coyuntural con lo estructural y parece que los problemas de la Argentina empezaron con la pandemia. Y yo creo que los problemas, lamentablemente, de la Argentina no son exclusivamente producto de la pandemia, porque la pandemia es coyuntural y va a pasar. Entonces, yo digo, bueno, a ver, agarremos en qué sociedad queremos vivir, y seguramente todos vamos a hablar de queremos una sociedad donde haya vivienda, donde funcione la economía, donde haya educación, donde tengamos acceso a la salud, donde podamos vivir con seguridad, poder salir a andar en bicicleta como hacíamos nosotros, donde haya justicia, donde creamos en la justicia, donde haya menos pobreza. Y en esto vamos a coincidir todos. Yo creo que ninguno de los que está acá no va a coincidir en nada de eso. Y uno ve que la Argentina va para atrás en cada uno de estos indicadores. Y no es la culpa. Y acá el gran problema empieza con si la culpa la tuvo A, B o C. La realidad es que muchos de nosotros vemos que la Argentina a nivel social, económico-social, en cada uno de estos indicadores va para atrás. Alguna vez el presidente Alfonsín nos decía que con la democracia no solo se vota, ¿no?, sino que también se comía, se educaba y se cura. Bueno, más de 35 años después uno siente que eso no se cumple y que tenemos una democracia incompleta. Una democracia en donde los derechos políticos, por suerte, están garantizados, pero que nos faltan otros derechos. Yo no me voy a detener en cada uno de ellos. Leonardo habló de la pobreza, todos sabemos lo que está pasando, pero hay en un par que sí me quiero detener. El tema de la vivienda, que recién Luis nos hacía reflexionar un poco. Fíjense que en la Argentina parece que el problema se reduce a una toma violenta o una represión, pero no hay espacio para discutir lo que tenemos que discutir es si existe un problema de la vivienda en la Argentina o no. Y lo que tenemos que trabajar es cómo hacer para que cada ciudadano que pueda tenga un lugar donde vivir, digno.
Yo tuve la posibilidad, cuando vino Lula a la Argentina, y la Universidad de La Plata le entregó el honoris causa, de participar de esa entrega. Y Lula decía, no hay revolución educativa si la gente no tiene dónde vivir, si los chicos no tienen dónde vivir. ¿De qué educación vamos a hablar si el chico no tiene un lugar donde estar? Y me parece que son las cosas que nos olvidamos de poner sobre la mesa, y nos terminamos en la discusión chiquita, digo yo, en lugar de pensar el problema. Y tomo el de la vivienda, porque hoy lo mencionó Luis, pero creo que es un tema que está vigente hoy, que se va a agravar, y que para no llegar a escenas de violencia, me parece que lo que tenemos que hacer como sociedad es entender que hay que enfrentar el problema. Y hay que discutirlo y hay que buscar una solución. Y en el otro que me quiero detener es en el de la educación. La educación no está mal ahora. La educación viene mal desde hace muchos años. Este año tuve la oportunidad, antes de la pandemia, de ir con muchas de las personas que están acá a una escuela pública a charlar con la directora. Liliana no me va a dejar mentir porque me acompañó en 520 y 209. Y el problema de la directora que manejaba la escuela era que recibía menos sándwiches para los chicos de los chicos que tenía. Y estamos hablando de 520 y 209. Bueno, ese es el estado de la educación en la Argentina. Y alguno me puede decir, bueno, ¿y cómo lo atendemos? Y entonces hoy yo leía cuál es el impacto de la pobreza y de la educación. Y si queremos salir de la pobreza, si realmente queremos dar una lucha contra la pobreza, la educación es una de las herramientas. Miren, yo les voy a compartir un solo gráfico de un excelente trabajo que tiene el CEDLAS respecto a niveles de pobreza y doble escolaridad. Este es un trabajo que hizo Florencia Pinto, yo digo, todos lo deberíamos leer. Y uno mira que en las localidades donde hay doble escolaridad o escolaridad extendida, hay menos niveles de pobreza. También me sumo a lo que dijo Leonardo Gasparini, esto no es determinístico. Le digo, me parece que hay que meterlo en la batidora de la discusión. Y ni hablar si vemos los resultados de las pruebas a aprender. Las pruebas a aprender en matemática o en lengua. Donde uno ve que nuestros chicos, el 50% no va al secundario, que el 23% lo termina el secundario fuera de término, es decir, que cuando indagamos por qué abandona el secundario es porque tiene que salir a trabajar o porque las chicas quedan embarazadas. Y cuando vemos cuánto aprendió en la escuela, vemos que aprendió poco. Vemos que aprendió poco. Y entonces en matemática los resultados son malos, pero además cada vez son peores. Y vamos a la tendencia. Y los resultados son malos y son peores en los chicos de menos recursos. Entonces, siempre vuelvo al mismo planteo, Liliana y Carla, que están cansadas de escucharme, pero yo digo que nosotros, todos los días, construimos una sociedad más desigual. Nosotros. No digo que cada uno de nosotros individualmente, pero estamos participando de una sociedad que cada día es más desigual. Y uno de los factores es la educación. Cuando los chicos de cierto nivel de poder adquisitivo van a escuela privada y reciben escolaridad extendida o doble escolaridad y además reciben más días de clase, el resultado a largo plazo es que estamos creando una sociedad más desigual. Y aviso, yo fui a escuela pública, fui a Normal 2, y a veces lo digo hasta con vergüenza, mis hijos van a escuela privada. Entonces digo, esa es la sociedad que estamos formando hoy. Y todo esto forma una sociedad más desigual. Y para mí todos estos factores, que no haya acceso a la vivienda, que tengamos problemas en la economía, que no crecemos, que tengamos una educación para algunos y otra, una educación B para otros, que tengamos un sistema de salud que atiende a algunos y otros no. Los hospitales públicos no explotaron este año, explotan todos los años en invierno. Todos los años en invierno tenemos problemas con un sistema de salud que no le puede responder a las demandas. Y tenemos problemas en la seguridad, creo que nos debe pasar a cada uno de nosotros. Y tenemos problemas con la justicia. Y entonces hay justicia, y percibimos que hay justicia si Juan es declarado culpable. Ahora, si Juan es declarado inocente, no es justicia. Y es el concepto que tenemos de justicia. Y así no se construye una sociedad. Así es imposible que logremos construir una sociedad. Ni hablar la pobreza, el hambre cero. Pero yo todo eso lo sintetizo diciendo el gran problema es la desigualdad. El gran problema es la desigualdad. Yo a veces me da mucha bronca, y me da bronca de que no logremos elevar la discusión.
La discusión de la seguridad, por otro ejemplo, termina siendo si compramos o no compramos las pistolas Taser, láser. No lo sé. Ahora hay un problema de seguridad. En algún momento hay que discutirlo. Y el problema de seguridad es consecuencia de la desigualdad y está estudiado. Y en algún momento alguien tiene que poner estos temas sobre la mesa de discusión. Y lo segundo que yo digo que es el problema estructural de la Argentina, que es previo a la pandemia, es la crisis de valores que tenemos. La sociedad argentina tiene una crisis de valores y sin valores no vamos a poder cambiar ningún indicador. O van a ser coyunturales, o vamos a tener que esperar que suba el precio de los commodities, o vamos a tener que esperar que aparezca un préstamo. Y yo prefiero discutir cuestiones de fondo. Entonces, cuando yo digo que tenemos una crisis de valores, ¿a qué voy? Vivimos en una sociedad en donde ser honesto parece ser una virtud. Ser honesto debería ser una condición. Me encantaría que la honestidad no sea más valorada. ¿Por qué? Porque sería una condición. No porque cuando hablemos de... No, pero es honesto, ¿eh? ¿Y cómo no es honesto? Tenemos que entender que tiene que ser honesto, como condición, no como mérito. En la Argentina ya ha llegado a discutir la meritocracia y la igualdad. Si sos meritocrático, estás en contra de la igualdad. Y si estás en la igualdad, estás en contra de la meritocracia. No. No. Nosotros creemos en la meritocracia. Yo personalmente creo en la meritocracia a partir de la igualdad de oportunidades. La condición de base de defender la meritocracia es defender la igualdad de oportunidades. ¿De qué meritocracia vamos a hablar si no hay igualdad de oportunidades? Si hay chicos que no pueden comer, si hay chicos que no pueden ir a la escuela, si hay chicos que no se pueden educar, ¿de qué meritocracia voy a hablar? Y al revés. Si yo soy un defensor de la meritocracia, tengo que defender la igualdad de oportunidades. Y nosotros como sociedad, no sé cómo nos hemos confundido que ahora es meritocracia versus igualdad. No, es meritocracia e igualdad. Nosotros hemos puesto o creemos que construir una sociedad es jugar un partido de fútbol. Entonces pareciera que queremos construir un partido, un país para los de River, una sociedad para los de River o una sociedad para los de Boca. Y tenemos que entender todos que la sociedad que tenemos que construir es con los de River y con los de Boca, con los que piensan parecido y con los que no piensan parecido. Ahora, parece acá que cualquier tema termina siendo que si estás de un lado o estás del otro. En lugar de ver los aportes que me puede dar la visión distinta del otro. Y lo digo, me encantaría que esto cambie, pero yo cada vez lo veo, todos estos valores, los veo cada vez más complejos de resolver. Acá se cree inteligente al que hace una chicana en Twitter, o al que le dice, no, pero vos hiciste tal cosa, y entonces viene el otro y le contesta, pero vos hiciste tal otra. Y así no se construye nada. Así quedamos bien, recibimos muchos me gusta en Twitter, muchos aplausos de los fanáticos, pero el país se construye de otra manera. La sociedad se construye de otra manera. A mí alguna de las frases que yo más tengo marcadas cuando gestiono es una que me dijo Liliana Galán. Destruir es fácil. El problema es construir. Y para construir tenemos que escucharnos. Y para construir tenemos que entender que somos una sociedad en donde hay gente de River y de Boca. Y todos tenemos que convivir. En esa sociedad tenemos que encontrar cosas que nos unan. Entonces a mí me parece que el problema estructural de la Argentina, y ojalá me equivoque y esto cambie, es no solo la crisis económica y social que tenemos de hace 30 años, que para mí se resume en la desigualdad, sino además una más profunda que es la crisis de valores que tenemos como sociedad. En esto uno no deja de leer a veces los objetivos del desarrollo sostenible, creo que estamos todos de acuerdo, y uno dice, y nosotros en cada uno de esos indicadores parece que vamos para atrás. Digo, uno tiene esa percepción, y eso es a mí lo que me da lástima, porque vuelvo a lo mismo. El problema no es el valor absoluto, o no necesariamente el problema es el valor absoluto, es la tendencia. Y uno ve que en esta tendencia no estamos poniendo sobre la mesa esta discusión. Y en eso sí creo que la pandemia, con todo lo malo que tiene, ha agudizado estas cuestiones, pero yo lo veo como una oportunidad, quizás para tener un poco de optimismo. ¿Y cuál es la oportunidad? Y que ahora no nos podemos hacer más los distraídos. Que ahora yo creo que todos hemos percibido estas injusticias. Que ya todos tenemos la necesidad de hablar de estas cosas. Yo creo que la pandemia nos da la oportunidad de habernos puesto
en la frente todos estos problemas. Y ahora ya no podemos decir más que no sabemos que existen. Seguramente todos ustedes me van a decir, pero esto no empezó ahora. No, yo les vengo diciendo que son problemas estructurales. La pandemia los agudizó. La pandemia los agudizó. Pero también nos da la oportunidad para que de una vez por todas busquemos la manera de enfrentar estas cuestiones. Yo de la pandemia no quiero hablar en demasiado porque parece que mucho se habla. Sí quiero decirles, o sí quiero expresarles, que si ya teníamos una sociedad más desigual, la pandemia todos los días nos hace una sociedad más desigual, porque la sufren más los deciles de abajo que los deciles de arriba. Y en esto también me refiero al trabajo del CEDLAS, que lo mostró Leo, que me parece que todos también deberíamos leerlo. Por supuesto que esto no quiere decir que uno no reconozca el problema sanitario. Lo que uno quiere aportar es que ese problema sanitario hay que agregarle distintas miradas, porque el problema, si no se agudiza, no se resuelve. Yo saben todos mi posición, yo digo, si estábamos mal, quizás faltó o falta entender que si vos decís que querés complementar la mirada con otras disciplinas, no es que no te importa la salud, sino que además te importan todo lo vinculado a la salud. Creo que esto no se ha dado el espacio de esa manera, no se ha dado la discusión de esa manera, pero bueno, me parece que va a pasar y será un nuevo punto de partida. Yo no quiero referirme puntualmente a la pandemia, muchos de ustedes me conocen, a mí me duele tremendamente que las escuelas estén cerradas, coincido con Héctor, con Luis, el problema de las escuelas no son los chicos que tienen conectividad, el problema de las escuelas son los chicos que no tienen conectividad, y esos chicos siguen perdiendo oportunidades y cada vez van a estar más lejos. Me duele tremendamente que no podamos dar la discusión de cómo volver de alguna manera, de alguna forma, así como se han estudiado los protocolos para que vuelva el fútbol, para que vuelva la salada, para que vuelvan los comercios, para que vuelva el casino, para que vuelva el hipódromo, no puedo entender, y eso sí es lo único que voy a decir, que me duele que no seamos capaces de poder poner la educación como una prioridad a resolver, a pensar, a buscar la manera. Porque no hay forma de salir de la pobreza, de la desigualdad sin educación. Entonces me parece que todos, y no hay un reclamo generalizado. Pero es lo único que pienso decir de la pandemia. Dicho esto, siempre decir lo mismo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque los diagnósticos son fáciles, yo siempre digo, los diagnósticos es el punto de partida, es el medio pero no es el fin. Y yo creo que tenemos que repensar todos estos valores que tenemos y todos estos problemas. Yo creo que tenemos que realmente refundar la Argentina desde otro lugar, desde otra mirada. Creo que tenemos que volver a soñar con una Argentina distinta y realmente creo en la importancia de los jóvenes. Yo lo digo medio en broma y medio en serio. La mía es la generación del fracaso. Nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos una sociedad peor de la que recibimos. Y es triste, pero es lo que yo siento. Yo siento que a mis hijos les dejo una sociedad peor de la que recibí. Y entonces me parece que lo que mejor podemos hacer es apostar a los jóvenes. Es apostar a un cambio de valores. Y eso es un cambio cultural, y eso lleva tiempo, y eso hay que trabajarlo. Y estos espacios, para mí, pueden generar, multiplicados, el tema de una nueva escala de valores. Y a partir de la nueva escala de valores, volver a pensar en las prioridades y volver a construir, soñar y construir una sociedad distinta. Porque, y ahí uno me podrá decir, bueno, ¿y qué rol tiene que ocupar la universidad? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? La universidad, además de lo que dijo Héctor con el tema de cómo la universidad estuvo presente en lo urgente, yo creo que la universidad también está siempre presente en lo importante. Y construir es eso, ¿no? Es atender lo urgente y atender lo importante. Y me parece que la universidad tiene que ser un pilar fundamental, porque ahí está el conocimiento, porque ahí están los jóvenes, y yo creo que ahí está el futuro. Tenemos que discutir cómo hacer para que la universidad esté más presente, tenemos que discutir cómo para que el acceso sea sinónimo al ingreso a la universidad,
y no creer que porque tenemos el acceso garantizado tenemos el ingreso garantizado. Esto hay que discutirlo. Tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de la educación pública como sistema, en donde si la escuela media no funciona, la universidad no puede quedarse de brazos cruzados y tenemos que agudizar el ingenio y discutir juntos, articular, para ver cómo llegamos a que más chicos lleguen y transiten la universidad. Tenemos que eliminar yo digo la palabra permanencia de la universidad para cambiarla de una vez por todas por trayectoria. Nosotros necesitamos que los alumnos ingresen, pero fundamentalmente que avancen. Y para eso trabajar en la previa es fundamental. Es fundamental para que al chico le vaya bien. Creo que la universidad puede ser protagonista con el tema de llevar la educación formal alternativa, el trabajo enorme que hace la universidad y que cada vez está más potenciando a través de la escuela de oficios o a través de lo que hace la educación en contextos de encierro. Yo creo que son pilares de un futuro. No os quiero aburrir, pero digamos, siempre decimos lo mismo. Si vos a alguien que se equivocó una vez no le das una oportunidad, se va a volver a equivocar. Entonces me parece que la universidad puede ser protagonista de que esa persona tenga mayores oportunidades en la vida a través de la educación. Y yo celebro que la universidad esté buscando llegar a las cárceles o a los contextos de encierro a través de la educación formal alternativa. Me parece un camino, me parece algo para explorar. Me parece que hay que entender la investigación como lo que se entiende. La investigación, yo no sé quién cree que no tiene que estar aplicado a resolver los problemas sociales. Digo, desde el origen de nuestra universidad, en 1905, cuando el escudo dice, por la ciencia, por la patria, nadie puede poner en discusión que nosotros estudiamos, nosotros investigamos, y el conocimiento que se genera en la universidad es para cambiar o para atacar los problemas que tiene la sociedad. Y ahí yo a veces siento que se le escucha poco a la universidad. También la universidad tiene que hacerse escuchar, y también tiene la universidad que no convertirse en opinóloga de la realidad, sino que cada una de sus opiniones o de sus aportes esté basado en evidencia y esté basado en la ciencia. Si no, desprestigiamos la universidad. En esto también creo que tenemos nosotros que saber la responsabilidad que tenemos cuando hablamos como Universidad Nacional Pública. Entonces digo, la universidad no se tiene que convertir en opinóloga. La universidad tiene que opinar a través del conocimiento en cada uno de los temas. Y por último, yo creo que la universidad tiene el rol más importante, que es formar a la juventud, una juventud que piense. Una juventud, como siempre decimos con Liliana y con Carla, una juventud que sea honesta intelectualmente. Yo creo que si nosotros logramos formar una juventud que piense, si la universidad logra estar en el proceso de formar una juventud con otros valores, yo creo que el futuro de la Argentina estructuralmente va a ser distinto. Si no, lamentablemente, creo que vamos a seguir dependiendo de si sube el precio internacional de algo, o si baja la tasa de interés, o si alguien nos quiere prestar plata, y esto no es en detrimento de lo que hacen eso, es lo que se puede hacer hoy. Pero a mí me gustaría cambiar la expectativa, setear la expectativa, en volver a construir una nueva sociedad fundada en otros valores, en donde no veamos al otro como el enemigo, en donde veamos el consenso como algo positivo, en donde nos escuchemos, en donde un problema se atienda desde todas las ramas del conocimiento. Y me parece que ahí la universidad tiene un rol fundamental. Yo apuesto a que el cambio de la Argentina sea a través de los jóvenes. Creo que esta crisis es fuerte y va a ser más fuerte aún, pero creo que la oportunidad que nos da es de dar estas discusiones. De una vez por todas, entender estas discusiones. Y lo vuelvo a decir para que a todos les quede claro lo que pienso. Yo siento una tremenda culpa en sentir que a nuestros hijos les dejamos una Argentina peor de la que recibimos. Pero creo que ahora nuestro lugar es de acompañar y de contribuir a través de nuestro desempeño a formar una mejor juventud, para que realmente piense, sueñe y construya una sociedad distinta. Nada más que esto, no me quiero extender, tengo un montón de gráficos para compartir, les había buscado a la mañana, sé que es tarde, creo que tardé 25 minutos, así que creo que estuve en el tiempo, y nada, realmente les agradezco el espacio para conversar estos temas, para discutir estos temas, y por supuesto estoy a disposición para cualquier comentario que tengan cualquiera de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Conmovedor las palabras, ¿no? No nos podemos hacer más los distraídos, nos decías, ¿no? Más de una vez nos hemos hecho los distraídos y a veces tomamos conciencia y nos olvidamos a los 2 minutos.
y la idea de refundar el país o refundirnos, ¿no? Y bueno, invitar a un sueño para refundar, y que ese sueño en la universidad tiene mucho que hacer, digamos, ¿no? El urgente y la generación de conocimiento y en la opinión fundada o la divulgación de sus conocimientos, digamos, hay una gran responsabilidad. En la mirada interdisciplinaria, que rescato también, porque a veces los conocimientos están muy parcializados y con poca comunicación interna en la universidad, y entonces el aporte que se puede hacer es distinto. Entonces me parece que hay un desafío importante. Y en la formación con conocimiento, en la formación con pensamiento crítico, en la formación con valores, ¿no? Me parece aportes significativos y conmovedores en este contexto. Y bueno, ¿algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta hacia Eduardo en primer término? Y después, en todo caso, si hay tiempo, vemos alguna cosita más, pero fundamentalmente Eduardo, que recién termina de exponer. Yo siempre digo, cuando los alumnos no te hacen ninguna pregunta es porque los aburriste demasiado, así que aunque sea que alguno diga algo, no sé, aunque sea Lili. Quiere decir, que me quedé, no, a lo mejor no es así, a lo mejor nos quedamos todos medios así como tildados, ¿no? Como dicen los chicos, nos quedamos tildados porque nos hiciste pensar en cosas que la verdad que hay que pensarlas, que son profundas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí uno así rápido no puede reaccionar. Pero en general me parece que estamos todos de acuerdo en que esto es así. Así que bueno, nos queda seguir trabajando para ver qué yo creo que la universidad tiene un rol importantísimo y que cada cual hace su aporte, porque tanto de lo que hablaba Leonardo, como la visión que nos da Luis, es decir, la universidad tiene esa gran virtud, ¿no es cierto? Esa gran virtud de tener una masa crítica tan importante, que ningún conocimiento sobra, ningún aporte sobra, ¿no es cierto? Desde cada rama se puede hacer algo. Entonces me parece que hay que aprovechar esa oportunidad. Acá, Eduardo, te comento el chat, ¿no? Hermoso, felicitaciones. Totalmente de acuerdo con el rol de la universidad pública. 5 premios Nobel salieron en nuestras universidades. Felicitaciones. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo, por tus reflexiones. Excelente espacio de reflexión. Gracias por todas las reflexiones. Felicitaciones por el espacio. Tenemos que profundizar nuestro trabajo en todo esto. Es nuestro compromiso. Estamos participando docentes, alumnos, graduados. Me parece que está el Tano queriendo participar, ¿eh? Sí, yo en realidad lo que dijo Liliana recién fue absolutamente cierto, en el sentido que tu mensaje de alguna manera fue un mensaje que llevó a la reflexión, y entonces cuando uno reflexiona, enmudece. Y después de tantos años dentro de la facultad, dentro de la docencia, por ahí, uno se da cuenta que por ahí, yo creo que la gran mayoría de los colegas y de todos aquellos que están allí, de los que no están y por ahí han desarrollado la labor docente, son súper dedicados y honestos en su función laboral, profesional o docente, pero a veces hemos cometido algunos errores actitudinales, en el sentido que hemos acentuado muchísimo nuestro enfoque a profesionalizar a nuestros alumnos, y posiblemente, como vos planteabas, no hemos desarrollado la línea transversal de la ética y la moral. Entonces, por eso un poco se han abandonado también muchos valores. Desde hace mucho tiempo que no hablamos con nuestros alumnos y no les refrescamos, desde el primer año hasta el quinto, no les refrescamos los valores esenciales de nuestras personas y de nuestras profesiones. Y por allí, capaz que ese es uno de los elementos que tendríamos que profundizar en ese cambio que tan claramente planteaste vos,
donde tendríamos que dedicar parte de nuestra clase a reconocer nuevamente esos valores que tienen que estar íncitos en cada acto profesional. Así que a mí me parece brillante y me gustaría ver si podemos incorporar como elemento fuerte esa transversalidad en todas las asignaturas, ¿no? Donde además de la técnica, además de la investigación, aportemos esa ética y moral que creo que es la que conforma esos valores que vos propiciás, ¿no? Es mi mínimo aporte a tu muy buena reflexión. Gracias, Tano, comparto lo que decís. Agradecemos en primer término a los panelistas. Los agradecemos no solamente porque hayan estado acá presentes y nos han hecho una exposición clara, sino por el trabajo que vienen realizando, ¿no? Y además por la actitud y la disposición para participar en este panel, ¿no? Me parece que como universitario me enorgullece que haya trabajos con la seriedad y digamos, con el rigor científico y con la continuidad que se vienen presentando y que se aportan, digamos, ¿no? Agradecer a todos los que estamos participando, escuchándolos, y por lo menos en lo personal me parece que escuchar estas reflexiones, ver el compromiso de otro, fortalece también mi compromiso. Entonces me parece que está bueno que podamos nosotros divulgar, charlar, difundir, y llevar estas cuestiones a la agenda de nuestras conversaciones, a la agenda de los lugares de trabajo que tengamos dentro de la universidad o fuera de la universidad, para que esos temas tengan un mayor impacto en el compromiso nuestro y en el compromiso de nuestros congéneres, ¿no? La universidad por sí sola no va a poder lograr el sueño que planteaba Eduardo, pero la universidad tiene un rol significativo para hacer. Nosotros no podemos lograr ese sueño por nosotros, pero podemos hacer un aporte significativo en nuestros pequeños espacios de intervención, ¿no? Ya sea en las clases que tengamos, como planteaba Altano, o en los distintos espacios de intervención, cada tenemos que dejar nuestra huella, nuestro compromiso, por lo menos tener la intención de hacerlo, ¿no? El legado que estamos dejando, por lo menos aquello que tenemos ya unos años, no es bueno, pero bueno, tenemos que seguir comprometidos y todavía nos quedan algunas fichas, algunos esfuerzos que podemos tratar de dejar, ¿no? Me parece que, bueno, es bueno compartir, es bueno escucharnos, es bueno ver lo que está haciendo otro y seguir difundiendo, seguir trabajando, seguir logrando que la ética o la moral, como planteaba Altano, no sea una declamación vacía, sino que sea un compromiso de vida, un compromiso de profesión, un compromiso de actuación, y de esa forma será una forma muy significativa de transmitirlo también, ¿no? Con lo cual, bueno, agradecer a todos por el espacio, agradecer a todos por estar y, bueno, y seguir adelante, que nuestro aporte está, digamos, es necesario, es importante. Bueno, muchas gracias a todos también. Y nuevamente Ricardo por invitarnos, lo mismo que Eduardo y Leonardo por haber compartido este panel. Igualmente, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por estar. Gracias, Ricardo. Gracias, muchas gracias. Sí, muy interesante todo. Gracias a ustedes. Quería hacer una pregunta de final, digamos. Quería saber, yo me enteré por un mail de difusión de mi facultad. Yo soy de Ciencias Naturales, soy estudiante de la licenciatura en Antropología. Y quería saber, no sé si esta vez me enteré de casualidad, si vienen realizando estos encuentros si los vienen realizando ya con anterioridad o si va a haber algunos otros a futuro. Eso quería saber. Y cómo puedo hacer para enterarme, si tienen algún canal de difusión. Este encuentro es parte de un programa de formación ética y desarrollo humano, en la cual ya han participado algunos compañeros tuyos, porque tuvimos algunos cursantes que eran estudiantes de antropología, ahí de tu facultad. Y hay algunas charlas, además de estar los seminarios o el programa anual,
hay algunas charlas abiertas. Ahora estamos desarrollando esta en la fecha de hoy y el 12 de noviembre otra charla que puede ser también de tu interés. Ricardo, justo esta pasita que por ahí le puede decir, nos pueden seguir por las redes, tenemos Instagram, tenemos bien. Facebook, Twitter. Bien, bárbaro, eso quería saber. Sí, ahí Paz siempre publica todo por esos medios, así que si nos seguís en Instagram,